lo que no, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero mi nombre es Ángel Rosario, tengo 22 años y llevo un año sirviéndole al Señor. Yo nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio desde pequeño. Siempre me gustaron las cosas del Señor. Cuando entré a la intermedia, me empezaron a gustar las cosas del mundo, me empezaron a llamar la atención, las cuales me empecé a apartar. Y poco a poco dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, dejé de buscar del Señor y me aparté completamente. Y eso fue lo que sucedió. Pero en realidad todavía tenía algunos morales. ¿Sabes? Siempre tuve en mi corazón que Dios existe, ese temor, que Dios existe, que Dios es real, que sabe, esto era bueno, esto es malo. Poco a poco, cuando uno va pecando más, llega un punto que eso se olvida. No se olvida, pero como que ya uno ni le presta atención. ¿Qué pasa? En la high school, yo estuve tranquilo, aunque estaba apartado. Ya cuando voy a salir de la high school, yo terminé con una noviecita que tenía y estaba ahí sufriendo. ¿Qué pasa? Ahí empezaron a ofrecerme cosas. Empezaron a ofrecerme drogas y qué sé yo, las cuales siempre me ofrecían y yo siempre rechazaba. Pero como estaba pasando un momento en el cual difícil en mi vida, que estaba cayendo en depresión y qué sé yo, por la rotura de mi relación, pues esa noche, que fue la noche del prom, después de la noche me invitaron a una fiesta, y yo fui y fue la primera vez en la cual yo tomé y yo bebí y hice drogas y todo. ¿Qué pasa? Después de esa noche le cogí el gustito y dije, espérate, empecé a fumar marihuana y dije, si yo fumo marihuana y se me olvida el dolor, se me olvida lo que estoy pasando, yo voy a seguir haciéndolo. Seguí haciéndolo. Llegó al punto en mi vida donde me lo ofrecían de gratis primero. Mira, toma esto de gratis, tú sabes. Fúmate uno conmigo, qué sé yo. Después, no, fúmate este otro conmigo. ¿Qué pasa? Llega un punto donde, mira, tírate 5, tírate $10 ahí, tírate 20. Y poco a poco tú te vas envuelto hasta que llega un punto donde es algo que es diario. Empiezas una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, después 2 veces, 3 veces, y después estás todos los días. Jesús. Y ya ni te la dan de gratis, tú eres el que la compra. El que te la ha ofrecido a ti, ahora tú eres el que se la compra a esa persona. Y esa persona se está beneficiando. Y tú estás ahí como enviciado, pensando que pues, por el feeling, como te sientes así, te olvidas los problemas, te olvidas de aquello, se siente chilling. Pero en realidad, eso lo que hace es consumirnos a nosotros, nos lleva a un estado de oscuridad en el cual yo no se lo deseo a nadie, de verdad. Y, ¿sabes? A los jóvenes, por favor, no hagan eso. It's not worth it. No vale la pena para nada. El alcohol, la droga, para nada. Sigan a Cristo. Todo el mundo, hay que seguir a Cristo porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Amén. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Llegó un punto donde todos los días lo consumía. Ya no eran 2 tabacos, 3, 4, 5 tabacos al día, el cual afectó mis finanzas y no tenía ni un peso nunca, pues, por querer comprar la marihuana y satisfacer mis deseos. ¿Qué pasa? Después de eso empecé a conocer muchas muchachas y empecé a fornicar con muchas mujeres. Empecé a fornicar con muchas mujeres, el cual I'm not proud of it, no estoy orgulloso de ello porque hubiese querido yo, reservarme para el matrimonio, como dice la Biblia, pero pues uno joven, y pues me conseguí una novia, muy buena, pero yo estando con la fumadera, todos los weekends siempre estaba en una fiesta, un party, esto, lo otro. ¿Qué pasa?
Mi novia ni lo sabía muchas veces, yo decía que me iba a acostar y me iba. Y comencé a pegársela. Se la pegó una vez, le pegué los cuernos, los cachos, no sé cómo le dicen. Se las pegué una vez. ¿Qué pasa? Le abrí una puerta al enemigo, entonces ya no podía dejar de hacer. Era algo como que estaba como que atado a eso. Y yo muchas veces quería dejar de hacerlo. Pues yo decía, yo no soy así, yo no soy así, pero algo como que no podía parar. Como que en el momento no podía, pero ya después pensando, yo no quiero ser así, yo no quiero estar toda mi vida así porque nunca voy a ser feliz. Nunca me van a hacer feliz tampoco. Pero algo que no podía ser libre, no sabía cómo ser libre. Solo Jesucristo te puede hacer libre. Dice, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Cuando conocemos a Jesucristo somos libres de todas esas cosas que nos atan en el mundo. ¿Qué pasa? En todo ese transcurso yo estaba cada vez cayendo más de la marihuana, pasé a pastillas, ya me metía a Xanax, Percocet y todo eso, y yo decía que me sabía controlar esto o lo otro, pero I was still using them. Yo como quiera las usaba. De pastilla pasé al perico, cocaína, llegué a hacer cocaína en las fiestas y qué sé yo, igual con la marihuana al principio, toma esto de gratis, vamos para el baño, hacerla. Y de momento ya, tírate 10, tírate esto, tírate aquello. Entonces me había envuelto también comprando algo que yo dije, yo nunca me voy a meter en eso, yo nunca voy a comprar eso, nunca voy a pagar, pero me había envuelto hasta, ¿sabes? Haciendo esos tipos de drogas. Llegué también a hacer ácido. Ácido es una droga en la cual te hace alucinar literalmente, te hace alucinar, ves cosas que no existen. Yo miraba esas letras, por ejemplo, y yo veía que se salían, y yo, ¿sabes? Te hace alucinar completamente. Hice mushrooms, que también es otra droga que se usa para alucinar también, lo cual muchos satánicos la usan para comunicarse con demonios. Porque literalmente le abres cada vez que una persona hace droga, le estás abriendo una puerta grande a entrar al mundo espiritual. Entonces, cada vez que yo hacía esas cosas, yo veía cosas. Yo lo ignoraba y yo decía, si yo no lo hago nada, eso no me hace nada, pero yo veía sombras por la noche. Cuando me iba a acostar, yo veía sombras por la noche que me vigilaban. Había una pareja aquí, yo estaba acostado y yo veía cómo se asomaban y me miraban. Y yo ignoraba y yo decía, si no lo hago nada, no me hace nada. Y miraba así las sombras y se escondía. Yo lo ignoraba y yo decía, si no lo hago nada, no me hace nada. Pero no sabía que eso me estaba afectando a mí. Hay mucha gente que dice, pero yo no le hago daño a nadie, qué sé yo. Yo puedo ser salvo, así estaba yo. ¿Qué pasa? Tú no haces daño a nadie, pero te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Entiendes? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Hay que saber mantenerlo. Una vez hice mushrooms con un pana mío. Él sabe que es una droga de alucinación. Entonces, planeamos todo y qué sé yo, la cantidad, buscó en internet, qué cantidad a hacer y qué sé yo. Fui a la casa. Cuando lo hicimos, duraba 4 horas el efecto. Ya cuando eran 3 horas y media, mientras yo estaba en ese efecto, yo sentía que algo quería entrar en mi pecho. Y yo decía, no, esto es mental. Yo estoy en una droga y esto es mental. Yo veía algún video que tenía algo negativo y yo sentía que algo me oprimía el pecho, como que algo quería entrar y yo lo ignoraba. Porque dicen, ¿sabes? Una de las cosas que te dicen cuando haces estas drogas es siempre tienes que estar positivo. Porque si tu mente está negativa, te pueden pasar cosas malas. Y yo siempre estaba tratando de estar positivo cuando hacía todas esas cosas, las cuales no les recomiendo a nadie que las haga. It's not good. Jesús no quiere que ninguno de nosotros hagamos nada de eso, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Amén. Jesucristo no va a estar por ahí metiéndose en ninguna de esas cosas. Amén. Pero cuando lo hice, después de 3 horas y media más o menos, yo le dije a él que me iba a acostar a dormir para los últimos 30 minutos para pasarlo el resto del efecto, porque yo iba a guiar a mi casa.
Pasaron 25 minutos y yo escucho un cantazo. ¡Bam! Y yo me levanto. Mientras me levanto, yo todavía pienso que estoy alucinando. Y él está acostado en el suelo. Y yo en mi mente, wow, yo pensaba que yo estaba en un sueño alucinando. Y él estaba acostado en el suelo. Y yo por acá pensando, diantre, esto sí que me tiene mal. Y yo imaginando el pana mío ahí tirado. Pero de momento sale su pareja del cuarto y empieza a gritar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque él está en el suelo. Entonces ahí entendí que lo que estaba pasando era real. Y ahí caí en cuenta. Entonces lo traté de levantar. Y él se sentó en el suelo y cruzó las piernas y bajó la cabeza. Entonces yo me senté al frente de él y empecé a sobarle la cabeza y empecé a decirle, Randy, despierta, ¿estás bien? Él no me contestaba. Él solo estaba así, como que ido, pero su cuerpo se movía así. Y yo, Randy, ¿estás bien? Y le trataba de agarrar la cabeza y nada. ¿Qué pasa? Mientras estoy tratando de sobarle la cabeza, él se va. Y cuando trato de subirla tenía mucha fuerza. Le estaba haciendo mucha fuerza para abajo, pero lo solté. Cuando lo solté, él empezó a temblar y viró la cabeza para arriba y tenía los ojos blancos. Y duró como 15 segundos temblando, así. Y yo en mi mente, lo primero que me vino, está poseído. Y yo no sabía qué hacer. Me asusté y me quedé así, mirándolo. Y él empezó a temblar así, y con los ojos blancos, y se torcía todo así, como un demonio. Y yo me quedaba así como que yo no sé qué hacer, y la pareja se quedó así también en blanco, y de momento él está haciendo eso, y de momento su cuerpo como que cae así, y después hace, ¿qué pasa? No, dice, ¿qué pasó? Dijo. Y yo, ¿cómo que qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Porque yo estoy sentado aquí. Y dije, pero tú no sabes qué pasó, te desmayaste y empezaste ahí a temblar, los ojos se te viraron, y dice, ¿en serio? Pero yo no me acuerdo nada de eso, me decía. En la cual cuando una persona, si tú le preguntas a personas que han sido endemoniadas, cuando el demonio se manifiesta, ellos no se acuerdan, casi siempre no se acuerdan de lo que sucedió, porque el demonio toma posesión de su cuerpo. Entonces ahí yo capté y dije, wow, él estuvo poseído, pero no le dije nada porque yo sabía cómo él era en ese momento. Entonces no le dije nada, lo cual hace poco yo hablé con él, estuve hablando de Cristo y aceptó al Señor, y estoy muy alegre por eso. Aceptó al Señor y está poco a poco ahí luchando. Sí, algo que de verdad me alegra un montón. De verdad que no imaginé que él iba a llegar a aceptar al Señor, pero Dios va a encender un misterioso. Después de eso, seguí haciendo la rumba, esto, lo otro. Pero llegó un momento donde empecé a sentirme demasiado vacío. Un vacío en mi corazón y una hambre de conocer la verdad. Y empecé a indagar en lo de los aliens, extraterrestres y todo eso. Y eso era algo que yo peleaba con mami a veces porque yo decía que eso es real, esto, lo otro, y me ponía ahí a pico con mami y cuestionaba a Dios por muchas cosas. ¿Verdad, mami? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba bien envuelta en eso. ¿Qué pasa? En el 2019, el 1 de enero del 2019, yo voy para casa de un amigo mío. Y ese amigo mío era el que me vendía la marihuana. Voy para la casa de él y estoy hablando. Después que fumamos y estamos arrebatados, me pongo a hablar con él y salimos hablando de la Biblia. Y empezamos a hablar de la Biblia y de Dios y qué sé yo. Porque todavía, ¿sabes? El conocimiento, el poco conocimiento que tenía, lo tenía ahí. ¿Entiendes? Y se empezó a hablar de él y él me confesó que él era cristiano antes, lo cual yo no sabía. Y yo, wow, ¿en serio? Y me empezó a hablar de cuando era joven y los cultos misioneros y todas las cosas que hacía. Y yo, wow. Y yo le dije, yo quisiera una Biblia, le dije, porque yo no tenía ninguna. Y él me dijo, yo tengo 6 Biblias ahí arriba. Y yo, ¿tienes 6 Biblias? Y me dice, sí, tengo 6 Biblias, además te voy a dar una. Y yo, ¿en serio? Ok. Él se va. Vuelve y vuelve con una Biblia de inglés, que es la versión New Century Version, una versión central, algo así en español. Y es en inglés. Y dijo, bueno, en inglés, pero yo sé inglés, yo lo voy a entender.
Y me la firma y todo, no la traje, se me olvidó traerla. Pero me la firmó 1 de enero del 2019, dice Johnny, Dios te bendiga. Y ese día estábamos fumando y todo eso. Para que tú veas que Dios obra en senderos misteriosos. Dios usa hasta las piedras si tiene que hablarte. ¿Qué pasa? Después de esa noche, a las 2 de la mañana, la cual es el 2 de enero, tuve una discusión con mi ex. Salí de la casa y estaba dorado y me llamó por teléfono, estaba discutiendo con ella. Entonces no vi el speed limit y me paró un guardia. ¿Qué pasa? En ese tiempo yo tenía mucha ira dentro de mí. No me podían decir una así porque ahí yo explotaba y quería pelear. Ni a los guardias se la aguantaba. No era respetuoso con nadie, no me importaba. ¿Qué pasa? El guardia me paró y cuando me paró yo empecé a darle actitud. Porque yo sentía que me paró injustamente, pero tampoco quería seguir órdenes. Entonces empecé a darle actitud, una actitud fea. Yo misma estaba discutiendo con mi ex y qué sé yo, lo estaba desquitando con él. ¿Qué pasa? Él me manda a bajar del vehículo y yo me resisto. Y yo digo, usted no tiene ninguna razón por la cual sospechar, pero sabe, con mi actitud. Y él me dice, a mí no me importa, yo no estoy dando una orden, y a mí no me importa tampoco, yo no me voy a bajar del vehículo. Y él me dice, te estoy dando una orden y te digo que te bajes. Y yo, no voy a bajar, no tienes razón para sacarme del carro. Me abre la puerta, me saca, me empuja contra el carro y cuando yo miro alrededor, habían como 8 patrullas. Yo estaba ajeno, yo estaba discutiendo con él nada más. Él había llamado backup y todo y cuando yo salgo, 8 patrullas haciéndome alrededor porque yo estaba bastante alterado. Y él me decía, yo no sé si tienes pistolas y qué sé yo. Y yo dije, ¿cómo que yo tengo pistolas? ¿Qué estás diciendo tú? Yo estaba ahí quitándolas con él. Y me arrestaron. Me arrestaron esa noche y encontraron marihuana en mi carro, lo cual no fue bueno para mí. Entonces me arrestaron, estuvo como 1 hora y algo en una celda y solo estaba ahí pensando como diantre, ¿a dónde he llegado? Ese niño inteligente de la escuela. Vive Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Qué lindo eres, Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. Vive Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Empecé a pensar, diantre, ese nene bueno, en el cual todos tenían hope, todos tienen esperanza de que, wow, él va a ir a la universidad, él va a cumplir sus sueños. Yo estoy aquí encerrado en una cárcel. Vive Jesús, aleluya. Y en ese momento yo sentí tanto coraje con mi vida y con todo. Qué lindo eres, Jesús. Tenía tantos sentimientos mezclados. Luego me sacaron, tengo una foto. Vive Jesús. Voy a enseñarles una foto de cuando me tiraron el Smart Shot. Si ustedes pueden ver, yo me veía completamente endemoniado. That's not how I look. Vive Dios. Aleluya.
en ese momento no sentía que era yo actuando. Habían fuerzas detrás de todo eso. Yo insulté a todos los guardias. Muchas cosas pasaron ese día, el cual, y ahora pensarlo, me conmovió el corazón, pero estoy aquí para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Qué lindo eres. Después de eso, empecé a tener muchos problemas con los guardias y con la ley. Después de eso ya me tenían vigilado. Me empezaron a parar mucho, me empezaron a dar muchos tickets. Empecé a ir a la corte todos los meses, estuve peleando como 8 meses. Y los guardias nunca aparecían, siempre la posponían, la cita que tenían. Hasta que en septiembre del 2019 fue mi última cita y apareció el guardia. El juez dijo, si el guardia no aparece esta vez, te tumbo el caso, te tumbo todo y sales libre sin nada. Como si nada hubiese pasado. Y yo, feliz, yo dije, el guardia no va a aparecer y yo voy a seguir mi vida normal. Ese día el guardia decidió aparecer. Y cuando apareció, pues me metieron en probatoria por 1 año completo. No podía fumar, no podía meterme en ningún tipo de droga, porque me iban a estar haciendo pruebas. Y me dieron una multa de $1,500. Y yo dije como que, wow. Y estaba enojado porque dije, ya, entre todos estos meses no apareció y hoy tuvo que aparecer. El último día estaba yo, pero ese era Dios, ese era un plan de Dios. Porque yo mismo me decía a mí, yo nunca voy a dejar de fumar, yo nunca voy a dejar de hacerlo porque eso es algo que yo quiero hacer, que a mí me encanta, pero el Señor dijo no. Yo voy a hacer que tú dejes de fumar. Porque es que lo que pasa es que cuando tú estás constantemente consumiendo droga, Dios no puede comunicarse contigo. Porque tú hay como una pared. Estás como que con los ojos blinded. Estás ciego, literalmente. Entonces el Señor dijo, no, yo voy a dejar que tú fumes porque yo tengo un plan para ti. Y eso lo puedo entender ahora, en el momento no lo entendía. ¿Qué pasa? Ese mes seguía viendo videos, yo estaba viendo un señor que hablaba con sabiduría, entre comillas, sobre los aliens y qué sé yo, y él no creía en Jesús. Él era un jesuita de los católicos, qué sé yo, pero después dejó de la religión y todo eso. Él dice que no creía en Jesús, no creía en nada. Entonces creía en esas cosas, por experiencias que tuvo, y yo lo escuchaba mucho a él. Y empecé con eso, no pasó ni un mes pasó. Después de que yo caí en probatoria, que dejé de fumar y todo, eso fue un 17 de octubre del 2019. Y yo caí en probatoria el 19 de septiembre. El 17 de octubre yo estoy trabajando, y mientras estoy trabajando, que estoy escuchando al Señor hablar de todas esas cosas, me vino un pensamiento a la mente, y esa es la primera vez que Dios me habló claramente, que yo sé que fue Él, y me dijo, estás buscando la verdad pero no has leído la Biblia. Así clarito en mi mente ese pensamiento. Y ahí escuchándolo, de momento, estás buscando la verdad pero no has leído la Biblia. Y eso me chocó. Y me quedé, paré de trabajar y todo, me quedé sin blanco. Y eso me dijo, wow, es verdad. Y dije, bueno, pero es que yo intenté leerla, la de inglés que me regalaron, yo la intenté leer una vez desde Génesis. No la entendí. Y dije, tal vez la leí en español o algo, pero es que yo no entiendo esto. Y la cerré. Leí una página nada más. Entonces, cuando me vino ese pensamiento, dije, es que yo intenté leerla, pero nunca la he entendido. No sé, tal vez le pregunto a mi hermano Héctor. En ese momento me dije, tal vez le pregunto a mi hermano Héctor para que me dé un consejo a cómo empezar a leerla.
Entonces, seguí mi día de trabajo normal. ¿Qué pasa? La Biblia mía de inglés, mi mamá, una semana antes, la había abierto de decoración en la mesa. Ella no sabía qué versículo estaba, ella simplemente la abrió y ya. Cuando yo llego a casa ese día, se me había olvidado y todo el pensamiento, se me había olvidado todo. Llego, entonces yo usualmente agarraba el dinero de la renta y los biles y los ponía debajo de la Biblia. Cuando entro a mi casa, que saco el dinero de los biles y lo pongo debajo de la Biblia, está abierto en Mateo 5:21, que dice Jesús y la ira. Y yo me quedé así como que, wow. Y yo que tengo tanta ira en mi corazón. Eso fue lo que me dije yo. En inglés dice, Jesus teaches about anger. Así decía. Jesús enseña sobre la ira. Y yo me quedé, wow, espérate. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo voy a buscar para leerlo. Y yo me sorprendí y dije, suena como si me estuvieran hablando a mí personalmente. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando yo leí eso creó un temor tan grande en mí. Y yo dije, wow, Señor, tú me estás hablando. Y ahí lo primero que me vino a la mente fue, el Señor habla a través de la Biblia. Porque antes yo me preguntaba, oye, tanta gente que dice, Dios me dijo, y Dios pero yo nunca escuchaba a Dios. Que Dios siempre le está hablando al oído, eso es lo que yo pensaba. Cuando yo leí eso, ahí it clicked in my mind, en mi cerebro como que hizo un clic, como que, oh, ahora entiendo. Jesús habla a través de la palabra y tú me estás hablando a mí personalmente ahora en este momento. Y seguí leyendo Jesús y la ira, más adelante está Jesús y el adulterio. Y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y cuando yo leí eso, dije, wow, yo voy para el infierno. Yo decía, si ahora mismo yo me muero, yo me voy para el infierno. Porque son cosas que yo hago diariamente. Yo estaba guiando un carro, alguien me tocaba la bocina y yo estaba sacándole el dedo, gritándole, hablándole malo. Y aquí me dice que si yo le digo fatuo a un hermano, estoy condenado para ir al infierno. Y yo, wow, espérate, no, yo tengo que hacer algo. Porque ese temor empezó a quedarse en mí. Y seguí leyendo, dice el amor hacia los enemigos. Y yo, esto era como si me estuvieran apretando, como que corrigiendo, y eso como que, pero a la misma vez me gustaba. Y yo decía, wow, esto es lo que Jesús enseña verdaderamente, porque yo nunca había leído los evangelios ni nada. Y yo, este es el Jesús que la gente predica tanto. Esto es lo que él enseña, lo que está enseñando es cómo ser un mejor ser humano, ¿entiendes? Y yo, wow, pues yo quiero conocer más. Y seguí leyendo. Y cuando comencé a leer la palabra de Dios, me acuerdo, la primera semana, pasaron como un día o dos, cuando iba de camino del trabajo para mi casa, mientras estoy guiando, sentí un deseo de arrepentirme tan grande y pedirle al Señor perdón por todos mis pecados, que yo no podía contenerme. Yo iba guiando y yo llorando como un nene chiquito, llorando y pidiéndole perdón a Dios por todo lo que había hecho. Y yo, Señor, perdóname por hacer esto, por hacer esto. Yo no sé por qué me siento así, pero yo tengo una necesidad de confesarte todo y pedirte perdón. Solo te pido que me perdones. Yo te entrego mi corazón en este momento.
yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo quiero cambiar, quiero aceptarte como mi Salvador, yo quiero ese amor, eso que tú dices en la Biblia, yo quiero eso. Y cuando yo empecé a experimentar esas cosas, y yo leía la Biblia y una hambre de conocer la verdad, y cuando empecé a conocer la verdad, yo no quería parar, yo no quería parar a día y noche. ¿Qué pasa? La primera semana, todas las noches a las 3 de la mañana me levantaba con ataques de ira. El versículo que el Señor me habló fue Jesús y la ira. Y porque yo tenía un demonio de ira fuerte y no se quería ir de mí. Entonces, ¿qué pasa? A las 3 de la mañana, todas las noches, por una semana completa, te digo, todas las noches, estaba durmiendo y de momento me levantaba con una ira. Y yo decía, ¿pero por qué yo me siento así? Y mi ex se levantaba y me decía, ¿qué te pasa? Y yo así con un enojo tan grande, y yo, no sé, pero I just wanted to smash everything. Yo quería darle patada, puño a la pared y todo. Y ella me decía, pero tranquilo, es que yo no me puedo controlar, le decía. Yo no puedo controlar. Y me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás así? Y de momento me venían pensamientos de cosas que me habían hecho la gente. Pero esta persona me hizo esto y esto. Y yo, pero porque tú piensas en eso. Y yo no sé. Yo decía, ¿qué pasa? Pero venían y las cosas que yo estaba leyendo me venían a la mente. Y entonces yo decía, bueno, si yo oro, tal vez esto se me va. Y empecé a orar en mi mente. Y empecé a orar y a reprender. Y yo, Señor, yo no sé si tengo autoridad o no. Pero empecé a reprender y orar. Señor, ayúdame a dormir, no puedo dormir. Esa es la única manera que me podía acostar a dormir. Orando en mi mente. Y orando, y así me acostaba. A poner mi cabeza en el pelo, en la almohada, empecé a orar. A pedirle al Señor ayuda. Me iba. Y toda la semana completa, te estoy diciendo, fue una lucha horrible. Me levantaba con esos ataques de ira, pero de momento se nos fueron todos los ataques, gracias al Señor. Fui libertado de esos demonios que me estaban acechando. Gloria sea para el Señor siempre. Entonces, el 31 de octubre, me acuerdo de esa semana, me invitaron por un montón de parties, por un montón de fiestas, todos los amigos que tenía. Los cuales ya no tengo ni uno de ellos. Cuando tú vienes a Cristo, tú te das cuenta que verdaderamente son tus amigos. Gloria a Dios. No. Ahora tiene mucho aquí. Ahora tengo, todos ustedes son mis amigos y hermanos de Cristo. Son mi familia. El 31 de octubre, todo el mundo, antes del 31, todo el mundo, y yo dije no, este 31 de octubre, yo salgo del trabajo y yo me voy a orar y voy a leer la palabra. El año pasado yo tuve una fiesta, este año yo voy a pasarla orando. Así me dije. Entonces, ese 31 de octubre me levanté. No me levanté. Déjame decirle esto. Ese 31 de octubre yo tenía un poco de miedo cuando me pasaban esas cosas de la ira y qué sé yo. Yo reprendía, pero con temor. Se lo comenté a mi mamá y mi mamá me dijo, apréndete este versículo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Y dice, cada vez que tú sientas miedo, dilo en tu mente, no dilo en voz alta. Para que el enemigo sepa que tú sabes lo que tú estás diciendo. Que Dios te ha dado autoridad y que si vienen esos temores, eso no viene de Dios. Y de momento cuando me sentía así, yo rápido, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, y te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pero como quiera, sentí un poco de temor porque era nuevo, no entendía estas cosas muy bien. Ese 31 de octubre estoy durmiendo y a las 9 de la mañana veo como una mini visión y veo la silueta de Zully, pero no se veía la cara ni nada, como borrosa, así vestida de la iglesia, con un dedo así apuntando, y me decía, si tienes miedo y te están atormentando, levántate y reprende porque yo te di la autoridad. Y yo estoy durmiendo así, se me abrieron los ojos y yo estaré soñando. Yo creo que eso fue un sueño, yo dije. Y yo, ok, puse mi cabeza otra vez en la almohada, cerré mis ojos y no pasó ni un segundo cuando ya el dedo otra vez así estaba señalándome, pero me lo dijo con una autoridad, me dijo lo mismo, pero con más autoridad. Me dijo, si tienes miedo y te están atormentando, levántate y reprende porque yo te di la autoridad. Pum, y me levanté otra vez. Yo dije, wow, Señor, ese eres tú hablándome. Digo, wow. Gracias, Señor.
no hay nada que me asuste. Porque esa experiencia a mí me marcó. Y yo sé que Dios no me da espíritu de cobardía, sino el poder de amor y dominio propio. Aleluya. El Señor Jesucristo nos ha dado la autoridad de caminar sobre escorpiones y sobre serpientes. Aleluya. Esa noche salí del trabajo, llegué a mi casa y me tiré de rodillas. Me tiré de rodillas. ¿Y para qué fue eso? Ruidos por aquí, ruidos por allá, un revolú. Entonces me empecé a llenar de temor, Entonces me acordé lo que me pasó en la mañana, lo que el Señor me dijo. Y me levantaba y reprendía. Todo se callaba. Ponía mis rodillas otra vez y volvía otra vez, revolú. Un revolú de noises, de sonidos y pasos y un montón de cosas. Y los pelos se me levantaban así y temor. Y yo no, me levantaba y reprendía en el nombre de Jesús. La tercera vez cuando me tiré rodillas, que empecé a escuchar lo mismo, yo, esto lo está haciendo de maldad para que yo deje de orar. ¿Sabes qué? Ahora más que yo voy a adorar a Dios, empecé a adorar a Dios en voz alta, empecé a enfocarme en oración con Dios. Y de momento todo cesó, todo se fue y seguí ahí enfocado. Y esa noche la pasé orando y leyendo la palabra del Señor. Le dije a los amigos míos, le dije, mira, de verdad, yo quiero buscar al Señor. Yo no quiero envolverme más en esto de fiesta, emborracharme, fumar. O sea, yo quiero hacer las cosas bien. Y de verdad que, no sé qué pasa. La mayoría me dijeron, ok, no me volvieron a testear, no me volvieron a hablar. Entonces eso me dio sentir como que, wow, ya sé por qué eran mis amigos, eran por conveniencia, ¿entiendes? Tengo uno nada más que todavía me habla, de tantos que tenía, seguidores de Instagram y un montón de cosas. Me empezaban a llegar muchas tentaciones a través de las redes sociales, borré todas mis redes sociales y dije, la palabra del Señor dice que si yo no puedo resistir una tentación, que corra de ella. Entonces yo corrí, borré todas mis redes sociales y dije, yo quiero estar bien con el Señor, porque yo no me fortalezco en esta área, yo no me abro mis redes sociales. Entonces seguí ahí buscando al Señor. No pasó un mes cuando me invitaron a un campamento de jóvenes en el cual yo estaba, y ese campamento fue excelente. Y la primera alma que me tocó hablarle fue un joven de 15 años, el cual estaba en la iglesia y qué sé yo. Y pues si tú lo veías, tocaba la batería y todo, tú decías, ay, este muchacho de iglesia, qué sé yo. Pero cuando yo comencé a conocerlo, él no le importaba nada de la iglesia, solo estaba ahí por su familia estaba ahí toda su vida, y empezó a confesarme las cosas, empezó a decirme, mira, de verdad, yo me paraba ahí y yo miraba a todo el mundo y yo decía, oh, esta gente otra vez. Como que, y yo me veía a la gente adorando y yo decía, esta gente rara, ni que adorando. Y yo me decía, wow. Y tú lo ves ahí, tranquilito, y él me decía estas cosas y yo, wow. Entonces yo en ese campamento fui el primer joven que yo le hablé, lo ayudé, y ese campamento recibió el Señor, se convirtió y hasta el sol de hoy está tranquilo, está buscando al Señor, y de verdad que eso me alegra un montón, yo poder haberle ayudado a él, a acercarse al Señor. Después de él, Dios ha puesto un montón de jóvenes en mi camino, no solo jóvenes, adultos, a los cuales yo les he hablado para que, ¿sabes?, reciban al Señor. Muchos de ellos lo han hecho, muchos de ellos han tomado el consejo y siguen con sus vidas. Yo no los juzgo, ¿sabes?, pero no pueden decir que nadie les habló, no pueden decir que Dios no les habló nunca. Y yo siempre se lo dejo claro, ahora no puedes decir, cuando estés frente al Señor, que nadie me habló, porque el Señor te va a decir, ¿te acuerdas de ese jovencito que estaba ahí? Gloria a Dios. Que te habló del Señor y tú lo ignoraste. Pues mira, pero después me bauticé y empecé a conocer a Cristo. Empecé a entender que el cristianismo no es tanto una religión como tal. El cristianismo es una relación personal con el Creador del universo. Amén. Una relación personal con Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa?
tú no puedes crear una relación con alguien que tú no conoces. Tú tienes que conocer a Cristo para tener una relación con Él. Así es. Tú no puedes- con cualquier persona en el mundo. Como yo siempre he dicho, lo que le estaba diciendo a Tatiana el otro día, vamos a poner que a ti te atrae una persona. Entonces la ves por primera vez o qué sé yo, la has visto y dices, yo la amo. Y dice, ¿cómo tú vas a amar a esa persona si tú no la conoces? No, es que yo la amo. Pues mucha gente allá afuera que dice, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero no tienen la sentida. Entonces tú no puedes amar a una persona que tú no conoces. ¿Entiendes? Tú puedes decir todo lo que sea. Pero si tú verdaderamente amas a alguien, tú quieres hacer a esa persona feliz. Tú quieres seguir sus pasos, tú sabes, tú haces lo que sea para que esa relación funcione. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a conocer a Jesucristo, tú empiezas a entender sus mandamientos, las cosas que Él nos manda a hacer, que no quiere que hagamos. Entonces, cuando tú empiezas a crear esa relación con Dios, tú dices, ok, debo de parar de hacer esto, tengo que enfocarme más en esto. Entonces ahí tú empiezas a crear la relación con el Señor a través de la oración. La oración es muy importante. A través de la oración es como nos comunicamos con el Dios Padre, a través del nombre de Jesucristo. Yo cuando empecé, yo no sabía orar. Yo empecé a hablarle al Señor como mi mejor amigo. Yo me tiraba de rodillas y yo, Señor, yo no sé orar, pero yo te voy a hablar a ti como mi papá, que yo confío. Y me pasa esto y esto y esto y esto, y me siento así, y empecé a confesar, le decía todo. Entonces yo veía que empezaba a funcionar. Decía, wow, entonces Señor, yo tengo que hablarle como mi mejor amigo. Yo tengo que simplemente express myself, como así como tú hablas con tu mejor amigo por ahí, así y más, porque Él sabe los secretos más oscuros tuyos, los secretos más profundos tuyos, Él lo sabe. Entonces tú hablas de todas esas cosas que tú no hablas con nadie, con el Señor tú las hablas. Entonces empecé a entender, antes conocía la historia de Cristo, entonces empecé a conocer a Cristo de la historia. Amén. No es lo mismo conocer la historia de Cristo que conocer a Cristo de la historia. Empezar a conocer a ese Cristo, la cosa cambia. Porque todo el mundo puede decir, Cristo, sí, el Hijo de Dios que se murió por los pecados. No es lo mismo decirle eso nada más, cuando te empiezas a profundizar y te empiezas a tener una relación, a hablarle de tú a tú, ¿sabes? Experimentar su presencia, que es algo hermoso. Cuando te empiezas a orar y empiezas a sentir la presencia del Señor, es algo inexplicable. Que no puedo explicarlo de verdad, eso es algo que uno por uno mismo tiene que experimentarlo, porque Dios a diferentes personas se les deja sentir de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, yo lloro, cuando presento la presencia yo lloro, y es algo muy hermoso. No un lloro de tristeza ni nada, un lloro porque siento todo feliz. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Después de eso, voy poco a poco. No ha sido fácil, pero sí se puede. Y estaba ahí en la lucha, no me he quitado, me ha puesto muchos jóvenes en mi camino, los cuales yo les he estado dando palabras. Tengo un grupito allá de jóvenes en New Jersey, los cuales todavía me comunico con ellos, son como 5 o 6, y les sigo hablando del Señor. Le empecé a dar clases por mi cuenta, porque muchas veces en las iglesias no te dan oportunidad. Entonces tú tienes que hacerlo por ti mismo, ¿entiendes? Porque tú tienes que hacerlo por ti mismo, ¿entiendes? Tienes que hacer la obra del Señor como sea. Esta es mi primera vez predicando al frente de la iglesia, pero yo he predicado y yo perdí la cuenta. Gloria a Dios. Sí, se trata de eso. ¿Sabes? Tantas personas que yo le he hablado de Cristo, que eso es predicarle. Uno le predica a las personas de por ahí, ¿entiendes? Así es. Porque la palabra del Señor nos manda a ser discípulos por todas las naciones. Nos manda a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando hacemos eso, el Señor se siente complacido. Amén. Los mandamientos del Señor. No solo para algunos, sino para todos. Todos nosotros que estamos en Cristo, es bueno que le prediquemos a las personas el Evangelio de Jesucristo. Y si tiene un testimonio, siempre dalo a la persona. No podemos abochornarnos de Jesucristo en ningún momento. La palabra de Dios dice, Jesús dice que si tú te abochornas de mí frente a la gente, yo me voy a abochornar de ti frente a mi Padre y de los ángeles.
que es algo, yo no quiero que el Señor se bochorne de mí, entonces yo no me voy a bochornar de Él. No puedo hacerlo por el cambio que Él ha hecho en mi vida y poco a poco yo he visto cómo me ha bendecido, de verdad que no me puedo quejar. Cuando me bauticé, que fueron como 2 meses después que me convertí, esa misma noche tuve un sueño en el cual yo salía de una piscina, me sentaba y había muchos bebés al frente de mí y yo les hablaba. Yo se lo conté a mi mamá porque yo no tenía mucha experiencia interpretando sueños. Mi mamá siempre me interpretaba los sueños y me decía, bueno, te bautizaste, lo cual significa salirte del agua. Entonces te veías hablando a los bebés espirituales. Bebés espirituales en los cuales tú vas a ayudar a crecer, a que saquen fruto. ¿Entiendes? Porque, como a mí estaba diciendo, no es lo mismo ser una mata seca. Dios no quiere comer matas secas, Dios quiere comer frutos buenos. ¿Entiendes? Hay que sacar buenos frutos para el Señor. Amén. Aleluya. Y poco a poco he estado ahí luchando y estando firme en el Señor. Y hoy día estoy aquí dándole la gloria, la honra al Señor por todo lo que Él ha hecho en mí. Y estoy más que agradecido. Estoy más que agradecido por la iglesia, por darme la oportunidad de yo poder compartir mi testimonio. Quiero decirle que amo por cada uno de ustedes con mi corazón, con mis hermanos y hermanas en Cristo. Y ese ha sido mi testimonio. Lo he cortado muchas cosas, muchos detalles, pero no quería ser tan extenso porque se quedan dormidos ahí. Pero eso saqué de lo más importante para decirle a ustedes mi pasado, mi encuentro con Cristo y hoy día siguiendo conociendo, que estoy siguiendo conociendo al Señor, porque uno no para de conocer a Dios. Entonces, constantemente uno conoce las grandezas del Señor más y más y más, porque es el Espíritu Santo entre nosotros completamente, con todo el poder, pero uno poco a poco va como que encontrando estas cosas y esto, lo otro, like unlocking. ¿Cómo se dice eso? Unlocking es como desatando, abriendo puertas. Vas abriendo puertas y entonces a través del Espíritu Santo vas conociendo, cosas nuevas, experimentando cosas nuevas. El Espíritu Santo va revelándote cosas nuevas y entonces vas aprendiendo cosas nuevas y esto es aprendiendo constantemente. Uno aprende todos los días, diario, y uno no deja de aprender nunca jamás, porque Dios es tan grande y tan maravilloso que uno no puede dejar de aprender de Él jamás. Por más viejo que tú seas, por más años que tú estés en el Evangelio, todos los días uno conoce algo nuevo si tú te lo propones. Amén. Eso era todo, hasta que mi parte, que el Señor nos bendiga. Hoy en día lleva más de un año, sí, 1 año y